Y ahora les voy a mostrar en la documentación de Arduino prácticamente esta otra forma de realizar operaciones, en este caso pues aritméticas. Prácticamente como les indiqué es utilizar la variable y simplemente pues se utiliza de esta forma, se emplea esta forma de nomenclatura y esto significa que a esa misma variable la estoy dividiendo en este número y el resultado lo estoy colocando de nuevo en esta variable. Simplemente se utiliza de esa manera. Bueno, aquí estoy en la página oficial de Arduino. Quiero mostrarles dónde está ese operador matemático que les mostré en el código. Para encontrarlo vamos aquí donde dice documentación, dan un clic acá en referencia y en la nueva página van hasta el final y aquí en esta parte se llama Compound Operators, simplemente operadores compuestos. Y hay operadores compuestos para suma, resta, multiplicación. En este caso el que estamos usando es el de división. Como ven ahí, ustedes simplemente le dan un clic aquí en la documentación y aquí está prácticamente la explicación de cómo se utiliza. Entonces, como ven ustedes, sin necesidad de volver a escribir la fórmula matemática, acá tenemos x igual a x dividido entre y, simplemente sin volver a escribir otra vez la x, simplemente utilizando este operador compuesto, ese nuevo valor se inyecta o se asigna nuevamente a la variable. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí vemos cuando x comienza igual a 2, luego se le aplica este operador compuesto, división igual a 2. Significa que el valor que tiene x lo dividen en 2. En este caso será 2 dividido entre 2. Y el nuevo valor será igual a 1. Y ese nuevo valor es el que ahora pertenece a x. Prácticamente pues así es que se implementa y eso es lo que estamos utilizando en nuestro código. Y volviendo aquí a la explicación del código, quedamos en la parte en que estábamos asignando nuevamente la variable voltaje y la dividíamos entre 1024. Luego de esto lo que vamos a hacer es imprimir esa variable voltaje, simplemente pues coloco serial print y luego en voltios, estoy imprimiendo ese valor del análogo digital ya convertido a voltios. Y luego de esto estoy implementando la fórmula que les indiqué, prácticamente la fórmula de convertir ese valor de voltaje en el valor de temperatura en grados centígrados. Entonces simplemente lo que estoy haciendo acá es asignar o en este caso declarar una variable nueva, en este caso se llama temperatura centígrados, la estoy declarando como una variable flotante, porque es un valor decimal. Y prácticamente la estoy igualando a esta fórmula. Esta es la fórmula que, la que vimos en el datasheet. Prácticamente es el comportamiento del sensor. Y luego esto lo que estoy haciendo es imprimir el valor de esa variable, temperatura, y simplemente le estoy colocando que son grados centígrados, ¿sí? Aquí en esta variable se va a imprimir ya el valor en grados centígrados que me está leyendo el sensor en ese momento. Y luego de esto pues estoy acá dándole un delay. Y bueno, hasta aquí la parte del código prácticamente pues ha sido lo mismo, ¿sí? En este caso pues no he implementado ninguna función. Y bueno, la idea ahora es implementar una función para ver cómo se realiza esto y para pues poder pasar todo este código y estructurarlo de una mejor forma. Y poderlo pues como simplificar y que se lea mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Fuera del bloque este del void loop, si ustedes ven acá está llaves, aquí terminan las llaves. Fuera de esas llaves es donde voy yo a declarar la función, esta nueva función que voy a implementar ahora. Si ustedes recuerdan, para implementar una función primero se escribe el valor, o sea, el tipo de dato que va a retornar esa función. En nuestro caso, como la función va a retornar un valor decimal, porque es el valor de la temperatura, ¿sí? La temperatura pues hay veces se lee con puntos, ¿sí? Puede ser 5 grados, 5.2 grados, 5.3 grados. Entonces prácticamente es un valor flotante, un valor decimal. Entonces simplemente lo que hacemos es colocar la palabra float, ¿sí? Y luego de esto voy a colocarle el nombre, voy a bautizar la función. Tiene que ser un nombre bastante explícito, en este caso pues voy a ponerle como temperatura en centígrados, ¿sí? Por así decirlo, bien. Y luego de esto, entre los paréntesis, voy a colocar los parámetros que voy a inyectarle como inputs a esa función. ¿Qué parámetros voy a requerir? En este caso, pues, el único parámetro, en este caso, que voy a necesitar es el sensor, prácticamente este. Entonces, lo que hago simplemente es int y le pongo sensor. Póngale sensor, ¿sí?
y simplemente de esa forma, ¿sí? Entonces, esto lo que estoy indicándole es que el parámetro que va a recibir mi función tiene que ser un valor integer o un valor entero. Luego de esto, abro y cierro las llaves y aquí adentro simplemente pues voy a colocar la parte o voy a estructurar mi función, ¿sí? Entonces lo que voy a utilizar primero es como copiar todo esto. En este caso lo que voy a hacer es leer la lectura. Vamos a simplemente a pegarlo acá, ¿sí? Entonces esa lectura va a coger el valor, en este caso será sensor, ¿sí? Recuerden que cuando estoy declarando una variable, en este caso acá, esta es la variable de entrada o el parámetro de entrada, ese nombre que yo le doy, en este caso sensor, aquí me quedó mal, ese nombre que yo le doy lo debo utilizar de la misma forma dentro de mi función, ¿sí? O sea, aquí por eso es que estoy colocando la barra acá sensor y a toda esa variable que está acá dentro la voy a seguir nombrando como sensor. En este caso, simplemente acá, ¿sí? Entonces ese valor que está ingresando acá como parámetro, como sensor, nombre de la variable sensor, aquí la estoy implementando, ¿sí? Entonces simplemente estoy acá utilizando la misma función que utilizamos acá arriba. Luego vamos a convertir ese valor en voltaje. Entonces simplemente lo colocamos acá, float. Y luego ese valor lo dividimos entre 1024 y lo colocamos acá. De esta forma. Y luego lo que vamos a hacer es pasarlo a temperatura. Entonces vamos a copiar esto acá y lo voy a pegar acá. ¿Ok? De esta forma. Entonces aquí lo que estoy haciendo es ese valor de temperatura que está acá, voltaje, que es con J, voltaje menos 0,5 por 100. Perfecto, entonces ya tengo esta nueva variable, temperatura, ¿sí? Por eso la estoy inicializando o la estoy declarando acá. Ahora después de esto, en este valor de temperatura en centígrados, es la variable que voy a retornar o el valor que está dentro de esa variable. Entonces simplemente voy a escribir return y voy a escribir el nombre, temperatura en grados centígrados, punto y coma, ¿sí? Entonces prácticamente el valor que está dentro de esta variable es el que me va a retornar en este punto, ¿sí? Return. Entonces prácticamente lo que vemos acá es que estoy copiando prácticamente lo mismo que estaba acá adentro. Así que toda esta parte que está acá ya la puedo quitar. Esto de aquí no lo voy a imprimir en voltios. Vamos a quitarlo. Y simplemente lo que voy a dejar es esta parte, ¿sí? Entonces esta parte lo que voy a hacer es, ya no voy a imprimir el valor de temperatura, sino que voy a imprimir esta función, lo que me está dando esta función. Entonces acá en este punto lo que hago es, yo podría escribir la función como está, temperatura en centígrados, y le voy a pasar el parámetro que me está pidiendo. En este caso es sensor, en este caso va a ser sensor pin. Entonces sensor pin, y prácticamente de esta forma. Entonces aquí lo que estoy haciendo es simplemente simplificando el void loop. Si ustedes ven, solamente va a quedar una sola línea y simplemente lo que voy a hacer es imprimir. Aquí en este caso estoy llamando a esta nueva función, la función temperatura centígrados, y le estoy inyectando esta nueva variable. Aquí me hace falta, cierro acá el paréntesis, ok, porque este paréntesis es el que pertenece a esta función y este otro paréntesis pertenece a esta función de print. Entonces aquí en este caso voy a imprimir y aquí llamo esta función temperatura centígrados, que es esta que está acá, temperatura centígrados, y esa función me está esperando un valor entero. Como ven acá, ese valor es el que estoy llevando acá. Sensor pin prácticamente lo coge es de acá, sensor pin, que es un valor entero, ¿sí? Y pertenece a A1. Y aquí simplemente pues estoy imprimiendo. Entonces, como ven ustedes acá, simplemente haciendo eso se simplifica bastante esta función principal, el void loop. Y lo que estoy haciendo simplemente es utilizando esta o asignando o declarando esta nueva función para que esta función simplemente se encargue de leerme el valor del sensor y me lo transforma y me retorna el valor en temperatura, ¿sí? Prácticamente acá está retornando el valor que está dentro de esta variable, ¿sí? Y prácticamente me lo va a imprimir. Así que todo esto que está acá, prácticamente esta función se va a reemplazar por el valor en centígrados.
¿sí? De temperatura. Entonces simplemente eso es lo que va a imprimir, valores centígrados seguido pues de esta leyenda, grados centígrados. Vamos a copiar este código, lo vamos a colocar en Tinkercad y vamos a ver a verlo funcionando. Así que voy a copiarlo y lo pego en la página web. Bueno, aquí ya pegué el código, prácticamente es el mismo, ¿sí? Sensor pin, que espero que no tenga acá algún error al copiar y pegar, perfecto. Entonces simplemente lo que hago es verificarlo, le digo acá Start Simulation y prácticamente lo que voy a hacer es mirar acá en el monitor de temperatura. Acá estoy viendo exactamente la temperatura en grados centígrados. Voy a poner acá esto un poquito más arriba para que se vea. Entonces prácticamente me está colocando la temperatura en grados centígrados. Aquí voy a colocarle aquí un espacio para que se lea mejor. Ok, vamos a poner aquí clear hasta inicializar otra vez la simulación. Y aquí ya me está dando la temperatura en grados centígrados, ¿sí? 24.71. Entonces, si yo hago acá el sensor de temperatura y lo muevo, si ustedes ven ahí, se está... Vamos a ponerlo acá un poquito para que se alcance a ver. Si ustedes ven ahí, al mover yo la temperatura, ¿sí? Está reflejándose, en este caso está imprimiendo el valor en grados centígrados de la lectura del sensor. Vamos a colocarlo acá en 0, en menos 40. Ahí me está leyendo menos 43 grados. Si lo pongo acá al máximo, 125 grados. Ahí me lea 124.8. Y así sucesivamente. Si yo acá muevo el sensor de temperatura, ahí hago pues la simulación de la temperatura que está recibiendo ese sensor. Y bueno, es lo que quería mostrar en esta lección, donde vimos cómo implementar funciones para que nuestro código sea más modular. En la siguiente lección les voy a mostrar otra forma de implementarlo con buenas prácticas, en este caso para que ustedes lo implementen o implementen funciones si están utilizando Visual Studio Code. Así que nos vemos en la siguiente lección. Chao.